Hay corridos que hablan de hombres valientes, otros de revolucionarios, algunos de bandidos y traiciones. Pero hay uno solo, que cuenta la historia de un hombre que murió con la cara destrozada a navajazos, con 7 balas en el pecho, y con un secreto enterrado tan profundo que ni siquiera los que jalaron el gatillo lograron arrancárselo. Se llama Juan Charrasqueado. Y si nunca has escuchado su historia completa, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un borracho mujeriego como la canción te hizo creer. Es la verdad oculta detrás de una ejecución planeada. Es el grito ahogado de un hombre que eligió morir torturado antes que traicionar su secreto. Es la denuncia más silenciada de cómo el gobierno mexicano usó espías, traiciones y asesinatos para localizar el oro que la Iglesia escondió durante la guerra más sangrienta del siglo XX. Dicen que cuando mataron a Juan Charrasqueado, las campanas del santuario empezaron a doblar solas, sin que nadie las tocara. Dicen que su cuerpo cayó formando una cruz perfecta con los brazos extendidos, como si Dios mismo lo hubiera colocado así. Dicen que los federales prohibieron que lo enterraran en tierra sagrada porque sabían que no había muerto por borracho, sino por guardarse el mapa del tesoro cristero. Quédate porque en los próximos minutos vas a descubrir quién era realmente Juan Charrasqueado, por qué el gobierno lo contrató como espía durante la guerra cristera, dónde escondió el mapa del oro de la Iglesia, y cómo sus propios compañeros lo torturaron para que hablara. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo, y si te atreves a escuchar hasta el final la historia que el corrido decidió callar. Y ahora sí, vamos a comenzar. El sol de la tarde cae como plomo derretido sobre la sierra de Querétaro, cerca del límite con Guanajuato. Es marzo de 1929. La guerra cristera lleva 3 años desangrando al país. El aire huele a tierra seca, a polvo que se pega en la garganta, a sudor de caballo y a ese olor metálico que deja la sangre cuando se seca al sol. En el rancho Las Cruces, a 3 leguas del pueblo de San Juan del Río, Juan Robledo limpia su Winchester, recargado en el marco de la puerta de su jacal. Tiene 34 años, la piel curtida por el sol, una cicatriz que le cruza la ceja izquierda desde que un cristero le lanzó una piedra en Celaya. Usa sombrero de palma deshilachado, camisa de manta manchada de tierra, pantalón de mezclilla remendado y botas de cuero, que alguna vez fueron negras pero ahora son del color del camino. Sus manos son grandes, ásperas, las manos de un hombre que ha trabajado la tierra y jalado gatillos por igual. Pero lo que más llama la atención son sus ojos, grises, fríos, ojos de hombre que ha visto demasiado y ya no teme a nada. Juan carga el rifle con calma, escuchando el chasquido metálico de cada bala que entra en el cargador. A lo lejos, el viento trae el sonido de las campanas del santuario que doblan para la misa de 6. Su mujer, Refugio, está adentro preparando frijoles refritos y tortillas recién hechas. El humo del comal sale por la ventana y se mezcla con el olor a manteca caliente. Su hijo, un niño de 7 años llamado Juanito, juega con un caballo de madera tallado por su abuelo. Juan siente el peso del secreto como siente el peso del rifle en sus manos. Hace 2 semanas en la hacienda de San Nicolás, el coronel federal Eusebio Martínez le entregó un sobre cerrado con el sello del gobierno. Localiza dónde los cristeros escondieron el oro de la iglesia, le dijo. Te pagamos 5,000 pesos si nos das la ubicación exacta. Juan aceptó. No por lealtad al gobierno, sino porque 5,000 pesos era suficiente para comprar tierra propia, para sacar a su familia de ese jacal de adobe que se inunda cada temporada de lluvias. Nadie en el rancho sabe que Juan Robledo trabaja para los federales. Para todos, él es solo otro ranchero que sobrevive sembrando maíz y criando gallinas. Pero Juan conoce las montañas como nadie. Conoce cada cueva, cada arroyo, cada ranchería donde los cristeros se esconden. Y hace 3 días, mientras seguía el rastro de un grupo de rebeldes católicos, encontró algo que cambiaría su destino para siempre. Últimamente, Juan había notado que los federales lo vigilaban más de cerca. Cuando iba al pueblo a comprar municiones, el cantinero lo miraba diferente. Cuando pasaba frente a la comandancia, los soldados dejaban de hablar. Había algo en el aire, una tensión que no lograba identificar, como cuando los perros ladran antes de un temblor. El martes anterior,
Juan subió al cerro del Picacho, siguiendo el rumor de que un grupo cristero se había refugiado en una cueva abandonada. Cabalgó durante 5 horas bajo el sol despiadado. El camino era pura piedra suelta y mezquites retorcidos. Llegó a la cueva al caer la tarde. Adentro no había cristeros. Lo que encontró fue mucho peor. 7 cajas de madera con el sello de la Arquidiócesis de Guadalajara, enterradas bajo piedras y cubiertas con ramas secas. Juan abrió una con la culata de su rifle. El brillo del oro lo cegó por un momento. Monedas, cálices, candelabros, joyas donadas por familias católicas para financiar la Guerra Santa. Una fortuna que el gobierno llevaba meses buscando. Juan cerró la caja. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en las sienes. Miró hacia la entrada de la cueva. Nadie lo había seguido. Nadie sabía que estaba ahí. Pensó en refugio, en Juanito, en los 5,000 pesos que el coronel Martínez le había prometido. Pero también pensó en otra cosa. Si entregaba el oro, los federales lo matarían de inmediato para quedarse con la recompensa y el tesoro. Y si no lo entregaba, también lo buscarían. «Estás solo, Juan», se dijo a sí mismo en voz alta, solo para escuchar algo en ese silencio pesado de la cueva. Tapó nuevamente las cajas, memorizó la ubicación exacta y salió de ahí justo cuando el sol se hundía detrás de las montañas. No le dijo nada a Martínez, no le dijo nada a nadie, pero el coronel comenzó a sospechar. El viernes, cuando Juan llegó al rancho, encontró a Refugio llorando en la cocina. «Vinieron 3 hombres preguntando por ti», le dijo con la voz quebrada. «Dijeron que te buscaban para un trabajo, pero no tenían cara de rancheros, Juan. Tenían cara de matones». Juan sintió cómo el mundo se inclinaba. El sudor frío le bajó por la espalda. «¿Qué les dijiste?», preguntó. «Que no sabía dónde estabas». «Me dijeron que volverían». Esa noche, Juan no durmió. Se quedó sentado en el quicio de la puerta con el rifle en las piernas, mirando el camino iluminado por la luna. A las 3 de la mañana escuchó cascos de caballos a lo lejos. No eran arrieros. Los arrieros no cabalgan de madrugada. Juan despertó a Refugio. «Llévate al niño a casa de tu hermana en Celaya. Vete ahora». Ella no preguntó. Sabía que cuando Juan hablaba con esa voz, no había tiempo para preguntas. Refugio y Juanito se fueron en la oscuridad, envueltos en rebozos, cargando solo una bolsa con ropa. Juan los vio alejarse por el camino polvoriento hasta que la noche se los tragó. Entonces supo que ya no había marcha atrás. O entregaba el oro y moría traicionado, o lo escondía y moría torturado. Eligió la segunda opción. El primer día fue de silencio absoluto. Juan se quedó en el rancho esperando. El sol subió, quemó la tierra, y volvió a caer sin que nadie apareciera. Pero Juan sabía que vendrían. Los federales no perdonaban a los espías que dejaban trabajos sin terminar. Al mediodía, Juan decidió no esperar más. Ensilló su yegua, cargó su rifle y su pistola, y cabalgó hacia el pueblo. Si iban a buscarlo, mejor enfrentarlos en terreno conocido. Llegó a San Juan del Río cuando el sol empezaba a caer. Las calles estaban vacías, demasiado vacías para un sábado. Juan amarró su caballo frente a la cantina de Nicanor, un local de adobe con techo de lámina donde los rancheros se reunían a beber mezcal y jugar baraja. Entró. El olor a alcohol, tabaco y sudor lo golpeó como una ola. Había 7 hombres adentro. Juan los reconoció a todos. Eran hombres de Eusebio Martínez, el coronel federal. Todos llevaban pistola al cinto. Todos dejaron de hablar cuando Juan entró. El cantinero Nicanor lo miró con algo parecido a la lástima. «¿Qué te sirvo, Juan?», preguntó con voz ronca. «Mezcal», respondió Juan. «Doble». Se sentó en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, con vista a la puerta. Los 7 hombres volvieron a hablar entre ellos, pero sus voces eran falsas, ensayadas. Juan bebió su mezcal de un trago. El líquido le quemó la garganta y le calentó el estómago. «Otro», le dijo a Nicanor, porque para hombres como Eusebio Martínez, los espías no eran personas, eran herramientas. Y las herramientas se tiran cuando ya no sirven. Uno de los hombres, un tipo flaco con bigote ralo llamado Tiburcio, se acercó a la mesa de Juan.
El coronel quiere hablar contigo, dijo. Juan lo miró directo a los ojos. Dile que estoy ocupado. Tiburcio sonrió, pero no era una sonrisa amable. No es una invitación, Juan. Es una orden. Juan sintió cómo la cantina se achicaba, cómo las paredes se cerraban. Entonces que venga él. Yo no me muevo. Tiburcio regresó con los otros 6. Hablaron en voz baja. Juan pidió otro mezcal. El tercero. Sabía que necesitaba valor, pero también sabía que necesitaba reflejos. No podía emborracharse. Afuera, el cielo se volvió naranja, luego morado, luego negro. Las lámparas de aceite se encendieron adentro de la cantina. Las sombras bailaban en las paredes de adobe. A las 9 de la noche, Eusebio Martínez entró a la cantina. Era un hombre alto, de bigote tupido, uniforme impecable y pistola cromada al cinto. Traía sombrero militar y espuelas que sonaban con cada paso. Los 7 hombres se pusieron de pie cuando entró. Juan no. Juan Robledo, dijo Martínez con voz que parecía trueno. ¿Encontraste lo que te pedí? Juan tomó otro trago de mezcal antes de responder. No. Martínez se acercó a la mesa. No te creo. Juan lo miró sin parpadear. No es mi problema. Martínez sacó un cigarro, lo encendió con calma y exhaló el humo lentamente. Tienes familia, ¿verdad? Una mujer, un niño. Juan sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Apretó el vaso de mezcal tan fuerte que pensó que se rompería. Déjalos fuera de esto. Martínez sonrió. Entonces dime dónde está el oro. Juan negó con la cabeza. No sé de qué hablas. Martínez se inclinó sobre la mesa, tan cerca que Juan podía oler el tabaco en su aliento. Te voy a dar una última oportunidad. Dime dónde está el oro y te dejo ir. Si no, sales de aquí en una caja de pino. Juan sabía que Martínez mentía. Lo sabía porque había visto cómo los federales trataban a los espías que sabían demasiado. Aunque dijera la verdad, lo matarían. Y si no la decía, lo torturarían primero y luego lo matarían. Pero si moría sin hablar, al menos el oro quedaría escondido. Al menos Refugio y Juanito podrían volver algún día, encontrar la cueva y usar ese dinero para salir de la miseria. No tengo nada que decirte, respondió Juan. Martínez se enderezó. Hizo una señal con la mano. Los 7 hombres se levantaron y rodearon la mesa de Juan. Uno de ellos, Eusebios, sí, había 2 Eusebios, el coronel y su sobrino, sacó una navaja larga y brillante. Así que quieres que te saquemos la verdad a charrascuazos, dijo el coronel. Ahí fue cuando Juan entendió que la palabra charrasqueado no venía de charrasca, el cuchillo, por casualidad. 2 de los hombres agarraron a Juan por los brazos. Juan intentó zafarse, pero eran fuertes y estaba rodeado. Eusebio el sobrino se acercó con la navaja. Última vez, Juan. ¿Dónde está el oro? Juan escupió en el suelo. Vete al infierno. La navaja brilló bajo la luz de la lámpara. Eusebio la pasó lentamente por la mejilla izquierda de Juan. La piel se abrió como tela vieja. Juan apretó los dientes para no gritar. La sangre le bajó caliente por el cuello, manchando su camisa de manta. ¿Ya te acordaste? Martínez preguntó con voz tranquila, casi aburrida. Juan respiró hondo. El dolor era un animal vivo mordiéndole la cara. No. Otra cortada. Esta en la frente. La sangre le entró al ojo derecho y todo se volvió rojo. Juan cerró los ojos. Pensó en Refugio. Pensó en Juanito. Pensó en la cueva del Picacho, en las cajas de oro brillando en la oscuridad. Dímelo y esto se acaba, insistió Martínez. Juan negó con la cabeza. La sangre le goteaba en el piso de tierra. Tercera cortada. En la otra mejilla. Ahora Juan tenía la cara cruzada por 3 heridas profundas que le daban un aspecto monstruoso. Por eso después lo llamarían el charrasqueado. No porque fuera mujeriego, no porque fuera borracho, sino porque lo marcaron a navajazos tratando de que hablara. Suficiente, dijo uno de los hombres, un tipo gordo llamado Prisciliano. Ya dínoslo, Juan. No vale la pena. Pero Juan sabía que sí valía, porque si hablaba todo habría sido en vano. El riesgo, el miedo, la separación de su familia, todo. Mátenme, dijo con voz ronca. Pero no voy a decir nada.
Martínez tiró el cigarro al suelo y lo apagó con la bota. Como quieras. Hizo otra señal. Los hombres soltaron a Juan. Él cayó de rodillas, mareado por la pérdida de sangre. Se apoyó en la mesa para levantarse. Martínez y sus hombres salieron de la cantina. Juan pensó que se habían ido. Se equivocó. Juan se limpió la sangre de la cara con un trapo que Nicanor le dio. El cantinero no dijo nada. Solo movió la cabeza con tristeza y le sirvió otro mezcal. «Es cortesía de la casa», le dijo. Juan lo bebió sintiendo cómo el alcohol le quemaba las heridas abiertas. Afuera, la noche estaba callada. Demasiado callada. Juan sabía que tenía que salir de ahí. Dejó unas monedas en la barra y caminó hacia la puerta. Su rifle estaba afuera, amarrado a la montura de su yegua. Si lograba montarla, podía cabalgar hacia la sierra y perderse en las montañas. Los federales no lo seguirían de noche, demasiado peligroso. Demasiados cristeros emboscados en los caminos. Empujó la puerta. El aire fresco de la noche le golpeó la cara herida. Dio 3 pasos hacia su caballo. Entonces escuchó el sonido. El chasquido inconfundible de un martillo de pistola siendo amartillado. Juan se detuvo. «Creíste que te íbamos a dejar ir así nomás», dijo una voz desde la oscuridad. Era Tiburcio. Juan giró lentamente. Había 4 hombres escondidos en las sombras, todos con pistolas apuntándole. Martínez estaba detrás de ellos, fumando otro cigarro. «Te di una oportunidad, Juan. La desperdiciaste». Juan metió la mano al cinto donde llevaba su pistola. «Yo estoy borracho», gritó para que todos en el pueblo lo escucharan, para que quedara en la memoria colectiva la versión falsa, la versión que protegería a su familia. «Y soy buen gallo». Los primeros disparos sonaron como truenos. Juan sacó su pistola y disparó 2 veces antes de que una bala le atravesara el hombro izquierdo. Cayó de rodillas. Disparó otra vez. Uno de los hombres gritó y cayó. Juan intentó levantarse, pero otra bala le entró en el costado. El dolor era inmenso, total. Se arrastró hacia su yegua. Los disparos seguían. Uno le rozó la oreja. Otro le perforó el muslo. Juan dejó de contar. Solo pensaba en refugio, en Juanito, en la cueva del Picacho. «No van a encontrarlo», murmuró entre dientes. «Nunca lo van a encontrar». La última bala le entró directo al corazón. Juan sintió un frío profundo extendiéndose desde el pecho hacia todo el cuerpo. Cayó boca arriba. Sus brazos se extendieron formando una cruz perfecta, como si una fuerza invisible lo hubiera acomodado así. Miró el cielo negro lleno de estrellas. Pensó que eran hermosas. Y murió. El mundo se inclinaba. El polvo de los disparos flotaba en el aire como niebla. Martínez se acercó al cuerpo de Juan, todavía humeante la pistola en su mano. Se arrodilló junto a él y revisó sus bolsillos. Nada. Solo unas monedas, un rosario viejo y un papel doblado con una lista de compras escrita por Refugio. «¿Y ahora qué?», preguntó Tiburcio. Martínez se levantó y escupió al suelo. «Ahora nada». Se llevó el secreto a la tumba. Los otros hombres miraron el cuerpo en silencio. Uno de ellos, el más joven, se quitó el sombrero con respeto. «Era un hijo de su, pero tenía agallas», dijo. Nicanor salió de la cantina con una manta. Cubrió el cuerpo de Juan sin decir palabra. Las campanas del santuario comenzaron a doblar solas sin que nadie las tocara. Los hombres miraron hacia la iglesia confundidos. «Es el viento», dijo Martínez. Pero no había viento esa noche. El aire estaba quieto, pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. La copa de mezcal que Juan había dejado en la cantina cayó de la mesa y se hizo pedazos. El líquido se derramó sobre el piso de tierra como sangre. Una mujer gritó desde una casa cercana. Luego otra. Y otra. La noticia se extendió como fuego. Mataron a Juan Robledo. Lo acribillaron en la calle como a un perro. Pero lo que nadie sabía, lo que Martínez y sus hombres nunca descubrieron, era que Juan había ganado.
porque el oro seguía enterrado en la cueva del Picacho, y porque Refugio y Juanito seguían vivos, escondidos en Celaya, esperando el momento de volver. Martínez y sus hombres montaron sus caballos y se fueron del pueblo. Nunca encontraron el oro. Murieron años después, todos ellos, sin saber que la fortuna que buscaban estaba a solo 3 leguas de distancia. El gobierno clasificó el caso. Los archivos militares lo guardaron bajo 7 llaves, y la iglesia, agradecida de que el oro nunca fuera encontrado, pagó para que la historia verdadera no se contara. Y esa noche, en las cantinas, en las casas, en las cocinas donde las mujeres se reunían a moler maíz y compartir tristezas, comenzaron a cantar. No cantaban la verdad. No podían. Cantar que Juan era un espía del gobierno habría puesto en peligro a su familia. Cantar que había encontrado el oro cristero habría traído más matones, más federales, más muerte. Entonces inventaron otra historia. La historia de un hombre borracho, parrandero, mujeriego y jugador que murió en una balacera porque no supo cuándo parar. Una historia falsa, pero segura. Una historia que protegería a Refugio y a Juanito. Una historia que el gobierno podía aceptar porque no los exponía. El corrido lo compuso oficialmente Víctor Cordero en 1945, 16 años después de los hechos. Cordero escuchó la leyenda de boca de un hombre con la cara marcada, un hombre que tal vez conoció a Juan, o tal vez era pariente suyo, nadie lo sabe con certeza, pero Cordero entendió que había más en esa historia de lo que se contaba, por eso el corrido tiene ese tono trágico, ese peso de algo no dicho. En el siglo XIX no existía el corrido porque Juan murió en el siglo XX, pero en los años 40 y 50, la canción se volvió un himno. Jorge Negrete la cantó primero, luego Antonio Aguilar, luego Vicente Fernández. Cada uno le puso su sello, pero todos respetaron la letra original, la letra que ocultaba la verdad. En el siglo XXI, historiadores y buscadores de tesoros siguen rastreando las sierras de Querétaro y Guanajuato buscando el oro cristero. Algunos dicen que ya lo encontraron, otros que sigue ahí, esperando. Pero nadie sabe con certeza si Juan Robledo, el hombre que inspiró a Juan Charrasqueado, realmente existió o si es solo una leyenda construida sobre fragmentos de verdad. Porque la historia de Juan Charrasqueado no es solo historia antigua. Está pasando ahora, en este momento. Hay hombres y mujeres que guardan secretos que los pueden matar. Hay gobiernos que usan espías y luego los descartan. Hay fortunas escondidas en montañas que nadie puede tocar. Hay familias rotas por guerras que nadie recuerda. El corrido de Juan Charrasqueado nos recuerda que los héroes no siempre son los que ganan. A veces son los que mueren callados, protegiendo algo más grande que ellos mismos. Nos recuerda que detrás de cada canción hay una verdad enterrada, una historia que no se puede contar completa, porque es demasiado peligrosa. Nos recuerda que México se construyó sobre secretos, sobre sangre derramada en cantinas olvidadas, sobre hombres que eligieron morir antes que traicionar. Por eso cantamos, por eso recordamos, por eso contamos la historia, para que Refugio y Juanito no sean olvidados, para que las víctimas de la guerra cristera tengan nombre y memoria, para que el oro, si es que existe, permanezca enterrado como testimonio de que hay cosas que el dinero no puede comprar, como la lealtad, como el silencio, como la dignidad de morir de pie. Pero aquí no termina la historia, porque en una choza de adobe a las afueras de San Juan del Río, la noche en que mataron a Juan, un niño de 7 años despertó llorando. Juanito había soñado con su padre. Lo vio caer con los brazos en cruz, vio la sangre empapando la tierra, vio los 7 hombres montando sus caballos y desapareciendo en la oscuridad. Refugio entró corriendo al cuarto. Abrazó a su hijo y le tapó la boca. No llores, mijo. No llores fuerte. Si nos escuchan, van a saber dónde estamos. Juanito temblaba. ¿Dónde está mi papá? Refugio no respondió. No tenía que hacerlo. Los niños saben. Siempre saben. Pasaron 2 semanas escondidos en Celaya, en la casa de la hermana de Refugio, una mujer llamada Guadalupe que vivía con 5 hijos propios en un jacal todavía más pequeño que el de Refugio.
Guadalupe les dio un rincón donde dormir y tortillas con sal para comer. No preguntó. En esos tiempos, preguntar podía costarte la vida. Una tarde, cuando Juanito jugaba con piedras en el patio, escuchó a su madre y su tía hablando en voz baja. «Tienes que volver», decía Guadalupe. «No puedes quedarte aquí para siempre». Refugio lloraba en silencio. «Si vuelvo, nos matan». Guadalupe negó con la cabeza. «Ya pasó lo peor. Ya mataron a quien querían matar. Nadie te está buscando a ti. Eres solo una viuda más». Pero Refugio sabía algo que Guadalupe no sabía. Sabía que Juan había encontrado algo. Una noche, 2 semanas antes de morir, Juan llegó al rancho con los ojos brillantes y le dijo: «Si algo me pasa, busca la cueva del Picacho. Ahí dejé algo que nos va a sacar de pobres para siempre». Refugio no entendió. «¿Qué dejaste?». Juan no respondió. Solo dijo: «Cuando sea el momento, lo sabrás». Ahora Juan estaba muerto y Refugio tenía que decidir: volver al rancho y buscar esa cueva, arriesgarse a que los federales descubrieran que sabía algo, o quedarse escondida para siempre, pobre y asustada, dependiendo de la caridad de su hermana. Tomó la segunda opción. Durante 12 años. 12 años pasaron. Juanito se convirtió en Juan. Ya no era un niño llorón. Era un hombre de 19 años, alto, de hombros anchos, manos grandes como las de su padre. Trabajaba cargando costales en el mercado de Celaya. Ganaba poco, lo suficiente para mantener a su madre que ya estaba enferma, con tos que no la dejaba dormir y dolores en el pecho que ningún curandero podía curar. Una noche, Refugio lo llamó a su lado. Estaba acostada en el petate, cubierta con un rebozo viejo. «Mijo, tengo que decirte algo antes de que me muera». Juan se arrodilló junto a ella. «No hables así, mamá. No te vas a morir». Refugio tosió. Escupió sangre en un trapo. «Sí me voy a morir. Y antes de irme, tienes que saber la verdad». Le contó todo. Le contó que su padre no era un borracho. Le contó que era un espía. Le contó de la cueva del Picacho, del oro escondido, de los federales que lo torturaron para que hablara. «Tu padre murió callado, mijo. Se llevó el secreto a la tumba para que tú pudieras buscarlo algún día». Juan sintió como algo se rompía adentro de él. Durante 12 años había vivido creyendo que su padre era un cobarde borracho que había muerto por pendejo. Y ahora descubría que era un héroe. Un héroe que había elegido morir torturado para proteger a su familia. «¿Dónde está esa cueva?», Juan preguntó con voz firme. Refugio cerró los ojos. «En el Cerro del Picacho, cerca de San Juan del Río. Tu padre dijo que está marcada con 3 piedras blancas en forma de triángulo». Juan se levantó. «Voy a ir». Refugio lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «No, los que mataron a tu padre todavía viven. Si vas, te van a matar a ti también». Pero Juan ya había tomado su decisión. «Que me maten. Pero antes voy a encontrar ese oro. Y después voy a encontrar a los que mataron a mi padre». 2 días después, Refugio murió. Juan la enterró en el panteón de Celaya, en una tumba sin nombre porque no tenía dinero para una lápida. Vendió lo poco que tenían, un petate, 2 ollas, un rebozo, y con ese dinero compró un caballo viejo y flaco, una pistola oxidada y municiones. Sí. Cabalgó durante 2 días hasta llegar a San Juan del Río. El pueblo había crecido. Había más casas, más gente, más ruido. Nadie lo reconoció. Era solo otro ranchero más buscando trabajo. Preguntó discretamente por el Cerro del Picacho. «¿Para qué quieres ir ahí?», le preguntó un viejo en la cantina. «Dicen que está embrujado, que hay cuevas donde la gente entra y no sale». Juan no respondió. Pagó su mezcal y salió. Al día siguiente, antes del amanecer, subió al cerro. El camino era pura piedra suelta y espinas. Su caballo resbalaba con cada paso. Tardó 5 horas en llegar a la cima. Desde ahí podía ver todo el valle, los campos de maíz, las casas de adobe, la iglesia con su campanario. Buscó durante 3 días, revisó cada cueva,
cada formación rocosa, cada sombra. Nada. No había 3 piedras blancas. No había marca. No había oro. El cuarto día, cuando ya había perdido la esperanza, encontró algo diferente. Una cueva pequeña, casi tapada por arbustos secos. Y frente a la entrada, medio enterradas por el tiempo y la tierra, 3 piedras blancas en forma de triángulo. Juan entró. La oscuridad era total. Encendió una antorcha hecha con ramas secas y trapo empapado en aceite. La luz bailó en las paredes de la cueva. Caminó hacia adentro. El suelo estaba cubierto de cenizas viejas, huesos de animales, restos de hogueras antiguas. Alguien había vivido ahí hace mucho tiempo. Cristeros, bandidos, su padre. Al fondo de la cueva, tapadas con piedras y ramas secas, estaban las 7 cajas de madera. Juan las destapó con las manos temblorosas. El brillo del oro lo cegó por un momento. Monedas, cálices, candelabros, joyas. Una fortuna. La fortuna que su padre había protegido con su vida. Juan se sentó en el suelo de la cueva. Lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por su padre que murió torturado. Lloró por su madre que murió pobre. Lloró por los 12 años de miseria que pudieron haberse evitado si su padre hubiera hablado. Pero también entendió por qué Juan Charrasqueado no habló, porque si hubiera hablado, los federales habrían matado a Refugio y a Juanito para no dejar testigos. Su padre los salvó muriendo callado. Juan sacó el oro de la cueva, caja por caja, lo escondió en un lugar nuevo, un lugar que solo él conocía, vendió una pequeña parte, lo suficiente para comprar un caballo nuevo, ropa nueva, armas nuevas, y algo más, información. Regresó a la cantina de Nicanor en San Juan del Río. El viejo cantinero seguía ahí, más viejo, más encorvado pero vivo. Juan se sentó en la misma mesa donde su padre se había sentado 12 años atrás. ¿Te acuerdas de Juan Robledo?, preguntó. Nicanor levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tú eres su hijo. No era una pregunta. Era una confirmación. Sí, y vine a buscar a los que lo mataron. Nicanor negó con la cabeza. Déjalo, muchacho. Ya pasó mucho tiempo. Esa gente es poderosa. Juan sacó una moneda de oro y la puso en la barra. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy pidiendo nombres. Nicanor miró la moneda. Luego miró a Juan. Vio en sus ojos el mismo fuego que había visto en los ojos de su padre 12 años atrás. Suspiró. Eusebio Martínez, el coronel, murió hace 5 años. Pero su sobrino, Eusebio el joven, el que marcó a tu padre con la navaja, sigue vivo. Vive en la hacienda de San Nicolás. Tiburcio también vive. Ahora es capitán de los rurales. Prisciliano el Gordo está en Querétaro. Tiene una tienda de semillas. Juan memorizó cada nombre. ¿Y los otros? Nicanor encendió un cigarro. Los otros se fueron. Uno a Veracruz, otro al norte. Otro se murió de viruela. Pero esos 3 siguen aquí. Y siguen siendo peligrosos. Teto. Juan se levantó. Gracias. Nicanor lo detuvo. Tu padre era buen hombre. No murió por borracho como dice la canción. Murió porque no quiso traicionar. Juan asintió. Lo sé. Por eso voy a vengarlos. La primera parada fue Querétaro. Juan encontró a Prisciliano en su tienda, gordo y satisfecho, contando dinero detrás del mostrador. Juan entró como cliente. Buenas tardes. Necesito semillas para maíz. Prisciliano sonrió. Con gusto. ¿Cuántas hectáreas vas a sembrar? Juan se acercó al mostrador. Ninguna. Vine por otra cosa. Prisciliano frunció el ceño. ¿Te conozco? Juan se quitó el sombrero. No. Pero tú conociste a mi padre. Juan Robledo. La sangre se le fue de la cara a Prisciliano. Espera. Yo no. Yo solo seguía órdenes. Juan sacó su pistola. Mi padre también solo seguía órdenes. Y mira dónde acabó. El disparo resonó en toda la calle. Prisciliano cayó detrás del mostrador con un agujero en la frente. Juan salió caminando tranquilamente. Montó su caballo
y se fue antes de que llegara alguien. El siguiente fue Tiburcio. Lo encontró en el camino entre San Juan del Río y Querétaro, cabalgando solo, sin escolta. Juan lo emboscó desde detrás de unas rocas. «Capitán Tiburcio», gritó. Tiburcio detuvo su caballo y miró hacia las rocas. «¿Quién anda ahí?» Juan salió. El hijo de Juan Charrasqueado. Tiburcio intentó sacar su pistola, pero Juan fue más rápido. Le disparó en el hombro. Tiburcio cayó del caballo gritando. Juan se acercó. «Mi padre te saludó antes de que lo mataras. Yo no voy a tener esa cortesía». Le disparó 3 veces más, una por cada cicatriz que le dejaron en la cara a su padre. El último fue Eusebio el joven, el más peligroso, el que había disfrutado torturando a Juan Charrasqueado. Juan lo buscó durante 2 semanas. Finalmente lo encontró en la hacienda de San Nicolás, rodeado de hombres armados, protegido como un rey. Juan no podía entrar así nomás. Necesitaba un plan. Se disfrazó de peón buscando trabajo. Lo contrataron para cortar leña. Durante 3 días trabajó en silencio, observando. Estudió los horarios de Eusebio, sus rutinas, sus costumbres. Cada tarde, a las 6, Eusebio salía a caminar solo por el jardín de la hacienda. El 4.º día, Juan se escondió detrás de un árbol grande con su rifle cargado. Esperó. A las 6 en punto, Eusebio salió. Caminaba tranquilo, fumando un cigarro, sin sospechar nada. Juan apuntó. Respiró hondo. «Esto es por mi padre». Disparó. La bala le entró a Eusebio en el pecho. Cayó de rodillas. Juan salió de su escondite y se acercó. Eusebio lo miró con ojos llenos de miedo y reconocimiento. Tú eres». Juan asintió. «Soy el hijo del hombre que torturaste. El hombre que murió sin decirte dónde estaba el oro. ¿Quieres saber dónde está?» Eusebio tosió sangre. «Sí», Juan sonrió. «En un lugar donde nunca lo vas a encontrar. Porque te vas a morir en 30 segundos». Le disparó de nuevo, esta vez en la cabeza. Juan dejó caer el rifle y caminó hacia su caballo. Los gritos de los trabajadores llenaron el aire. Pero para cuando los hombres armados llegaron, Juan ya estaba lejos, cabalgando hacia las montañas. Juan Robledo hijo nunca fue capturado. Dicen que se fue al norte, a los Estados Unidos, con suficiente oro para vivir como rey el resto de su vida. Otros dicen que se quedó en México, que se cambió el nombre, que se casó y tuvo hijos que hoy viven en Miguel el Alto, Jalisco, sin saber que son descendientes del legendario Juan Charrasqueado. Pero lo que nadie cuenta, lo que ni siquiera el corrido menciona, es que Juan hijo hizo algo más con ese oro, algo que cambió el destino de muchas familias. Resulta que cuando Juan vendió la primera parte del oro cristero, un sacerdote viejo en Querétaro lo reconoció. No porque Juan fuera famoso, sino porque el oro tenía el sello de la arquidiócesis de Guadalajara. «¿De dónde sacaste esto?», le preguntó el sacerdote con voz temblorosa. Juan pudo haber mentido, pudo haber inventado cualquier cosa, pero estaba cansado de las mentiras. Estaba cansado de los secretos. «Mi padre lo encontró durante la Guerra Cristera. Los federales lo mataron para que les dijera dónde estaba. Pero nunca habló». El sacerdote lloró. «Tu padre salvó el tesoro de la iglesia. Ese oro iba a usarse para construir escuelas, orfanatos, hospitales para los pobres. Pero con la guerra se perdió». Juan pensó en su madre muriendo pobre en Celaya. Pensó en su padre torturado en la cantina. Pensó en los 12 años de miseria que su familia había sufrido. «¿Y dónde estaba la iglesia cuando mataron a mi padre?», preguntó con amargura. El sacerdote bajó la cabeza. «Perdidos. Estábamos todos perdidos en esa guerra maldita». Juan tomó una decisión que su padre habría aprobado. «Voy a devolver la mitad del oro, pero la otra mitad es mía. Mi padre la ganó con su vida». El sacerdote aceptó. No tenía opción. Durante los siguientes 6 meses, Juan devolvió 3,5 cajas de oro a la iglesia. Con ese dinero construyeron una escuela en San Juan del Río, un orfanato en Celaya y un hospital en Querétaro. Nadie supo de dónde venía el dinero. Los registros decían donación anónima. Con la otra mitad del oro, Juan compró tierras.
muchas tierras, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, pero no las compró a su nombre, las compró a nombre de familias pobres que habían sufrido durante la Guerra Cristera, viudas, huérfanos, veteranos mutilados. Les daba los papeles y les decía, esto es tuyo, trabájalo y saca adelante a tu familia. Había un anciano en Lagos de Moreno que había perdido todo durante la guerra. Juan le dio 10 hectáreas. ¿Por qué?, preguntó el anciano con lágrimas en los ojos. Porque mi padre me enseñó que el dinero solo vale algo si lo compartes, respondió Juan. Pero Juan también era humano. También tenía sed de justicia. Y justicia, en ese México de los años 40, significaba venganza. Por eso, mientras repartía tierras y construía escuelas, también buscaba a los que habían traicionado a su padre. No solo a los que jalaron el gatillo, sino a todos los que participaron en la emboscada, a los que dieron la orden, a los que se quedaron callados. Encontró a uno en Aguascalientes, un ex federal que ahora vendía ganado. Juan lo emboscó en un camino solitario. ¿Te acuerdas de Juan Charrasqueado? El hombre palideció. Yo no fui, yo solo vigilaba afuera de la cantina. Juan lo miró con frialdad. Vigilar es ser cómplice. Le disparó en las piernas y lo dejó ahí, vivo pero sufriendo. Encontró a otro en Guadalajara, un ex capitán que ahora trabajaba en el gobierno estatal. Juan no lo mató, hizo algo peor. Descubrió que el capitán tenía una hija, una niña de 8 años que estudiaba en un colegio católico. Juan secuestró a la niña por 3 días, no la lastimó, solo la mantuvo en una cueva oscura, asustada, llorando por su padre. Al tercer día, la devolvió. Le mandó un mensaje al capitán. Ahora sabes cómo se sintió mi padre cuando nos tuvo que esconder a mi madre y a mí. Ahora sabes lo que es el miedo. El capitán enloqueció. Renunció a su trabajo, vendió todo y se fue a vivir a la Ciudad de México. Nunca volvió a dormir tranquilo. Juan se convirtió en una leyenda. El Vengador Silencioso lo llamaban, el fantasma del Charrasqueado. Los exfederales que habían participado en la muerte de Juan Robledo vivían aterrorizados. No sabían cuándo aparecería. No sabían si serían los siguientes. Pero con el tiempo, Juan se cansó. Se cansó de la violencia. Se cansó de la sangre. Se cansó de vivir mirando por encima del hombro. Tenía 26 años y sentía que tenía 60. Una noche, sentado en una cantina en Guadalajara, bebiendo mezcal solo, decidió que ya era suficiente. Mi padre murió para que yo viviera. Y yo estoy malgastando esa vida persiguiendo fantasmas, se dijo a sí mismo. Al día siguiente, vendió el resto del oro que le quedaba. Compró una casa pequeña en Miguel el Alto, se cambió el nombre a Juan Ortiz, se dejó crecer la barba y desapareció. Pero el oro cristero tenía otra historia. Una historia que Juan hijo nunca supo. Porque no todo el oro que su padre encontró en la cueva del Picacho era oro robado de iglesias. Parte de ese oro, una caja entera, era oro prehispánico. Oro que los cristeros habían saqueado de ruinas aztecas durante la guerra. Oro que, según las leyendas antiguas, estaba maldito. Los aztecas creían que el oro de los dioses no debía tocarse por manos humanas, que quien lo robara sufriría 7 generaciones de desgracia, y todos los que tocaron ese oro sufrieron. El coronel Eusebio Martínez murió ahogado en un río cuando su caballo se espantó y lo tiró al agua. Tiburcio perdió a sus 3 hijos por enfermedades antes de que Juan hijo lo matara. Prisciliano el Gordo tuvo un incendio en su tienda 2 veces antes de morir asesinado. Y Juan hijo, aunque vivió más tiempo que los otros, también sufrió. Se casó a los 30 años con una mujer buena llamada María. Tuvieron 2 hijos, pero el primero murió a los 3 años de fiebre. El segundo nació con las piernas torcidas y nunca pudo caminar. María murió joven a los 35, de cáncer que le comió el estómago en 6 meses. Juan vivió hasta los 62 años. Murió solo, en su casa de Miguel el Alto, con una botella de mezcal vacía en la mano y la foto de su padre clavada en la pared. Su hijo, el que no podía caminar, se llamaba también Juan, Juan Ortiz III.
y él tuvo una hija que se casó con un músico de mariachi que tocaba en las plazas de Guadalajara. Esa hija, sin saberlo, era bisnieta de Juan Charrasqueado. Y su esposo, el músico, un día escuchó la historia de boca de un viejo borracho en una cantina. La historia del hombre charrasqueado que murió con un secreto. La historia del hijo que vengó a su padre. La historia del oro maldito que nadie pudo disfrutar. El músico compuso una segunda canción, no tan famosa como la original, pero igual de poderosa. Se llamaba La venganza del hijo de Juan Charrasqueado, y en esa canción contaba la verdad, que Juan hijo mató a los asesinos de su padre uno por uno, que repartió el oro entre los pobres, que trató de hacer justicia en un país donde la justicia no existía. Pero la canción también advertía: quien busque el oro del charrasqueado, que sepa que está maldito, que quien lo toque vivirá rico pero morirá solo, con el corazón roto y las manos vacías. Y hasta el día de hoy, buscadores de tesoros siguen subiendo al Cerro del Picacho buscando la cueva, porque Juan hijo solo devolvió 3 cajas y media a la iglesia, solo usó 3 cajas para sí mismo. ¿Dónde está la última caja? Nadie lo sabe. Algunos dicen que Juan la enterró en otro lugar, un lugar que se llevó a la tumba. Otros dicen que nunca hubo 7ª caja, que solo fueron 6 desde el principio. Y otros, los más viejos, los que conocieron a Juan hijo en sus últimos años, dicen que sí hay una 7ª caja, pero que está custodiada por algo que no es humano, algo que no deja que nadie la encuentre. Es la maldición, dicen los viejos. El oro azteca protegiendo su descanso. Porque la historia de Juan Charrasqueado no es solo la historia de un hombre que murió en 1929. Es la historia de México entero. Un país construido sobre secretos enterrados, sobre fortunas escondidas en cuevas, sobre familias destruidas por guerras que nadie quería, pero todos pelearon. El corrido de Juan Charrasqueado nos recuerda 3 cosas que siguen siendo ciertas hoy. Primero, que el poder siempre traiciona a los que le sirven. Juan Charrasqueado trabajó para el gobierno y el gobierno lo mató. ¿Cuántos soldados, cuántos policías, cuántos espías han corrido la misma suerte, usados y descartados como herramientas rotas? Segundo, que la venganza nunca cura las heridas. Juan hijo mató a todos los responsables de la muerte de su padre. Y al final, ¿qué ganó? Una vida de dolor, hijos muertos, esposa muerta, soledad. La venganza es un veneno que envenena primero al que lo bebe. Tercero, que hay fortunas enterradas en todo México, esperando ser encontradas. Oro de la guerra cristera, oro de la revolución, oro de los aztecas, oro de los españoles. Y cada una de esas fortunas tiene sangre encima. Sangre de los que la escondieron, sangre de los que la buscaron, sangre de los que murieron protegiéndola. Por eso cantamos, por eso recordamos, por eso contamos la historia completa. La historia que el corrido no puede contar porque es demasiado larga, demasiado complicada, demasiado dolorosa. Para que sepas que cuando escuches Juan Charrasqueado en una fiesta, cuando lo cantes borracho con tus amigos, cuando lo pongas en el carro, no estás cantando la historia de un mujeriego. Estás cantando la historia de un héroe olvidado que salvó a su familia muriendo en silencio. Estás cantando la historia de un hijo que buscó justicia en un país injusto. Estás cantando la historia del oro que todavía está ahí, en alguna cueva del Cerro del Picacho, esperando. Esperando a alguien lo suficientemente valiente, o lo suficientemente tonto, para buscarlo. Porque el oro maldito siempre encuentra nuevas víctimas, y el ciclo nunca termina. Si esta historia te ha gustado, te invito a descubrir la verdad que esconde otro de los corridos más famosos de México, y por qué Flor Silvestre siempre lo cantaba llorando. Se llama La Martina. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para descubrirlo.